María José Silva tenía 68 años y una vida entera de esfuerzo acumulado en gestos pequeños que casi nadie veía. Viuda desde hacía más de una década, ex auxiliar de enfermería, llevaba años viviendo en su propia casa en Campinas, una casa sencilla pero pagada con trabajo duro y silencio. Aquella mañana de viernes amaneció con un vacío distinto. Su hijo Rodrigo, la esposa de él, Patricia, y la madre de ella habían salido temprano rumbo a la playa, dejándola sola solo para cuidar a los perros. Nadie lo dijo en voz alta, pero el mensaje era claro. Ella se quedaba. Ellos disfrutaban. María José siguió su rutina como siempre, preparó café, acomodó la cocina, habló con los animales como hacía todos los días. Pero algo en el aire estaba raro. No era tranquilidad. Era una sensación incómoda. Como si la casa estuviera demasiado callada para ser normal. Horas más tarde, ya entrada la tarde, María José entró al pequeño despacho que Rodrigo usaba como oficina. Necesitaba buscar un documento. Antiguo, una cuenta vieja que recordaba haber guardado allí años atrás. No había sospecha ni desconfianza consciente. Era simplemente la costumbre de quien siempre fue responsable de todo. Al abrir un cajón poco usado, encontró una carpeta gruesa, escondida detrás de papeles recientes. Al revisarla, el cuerpo reaccionó antes que la razón. Las manos le temblaron, el corazón se le aceleró y sintió un peso seco en el pecho. Dentro había copias de sus documentos, una supuesta autorización firmada por ella que jamás había visto, informes médicos que la declaraban mentalmente incapaz y un proceso de interdicción civil ya presentado. En los primeros segundos pensó que debía tratarse de un error grave. Pero a medida que avanzaba en la lectura, esa explicación dejó de sostenerse. Aquello no era un error, era algo planeado, y estaba dirigido directamente contra ella. María José se sentó lentamente en la silla del despacho, sin saber cuánto tiempo pasó mirando aquellos papeles esparcidos sobre la mesa. No lloró de inmediato, ni gritó, ni pensó en llamar a nadie. Lo que vino primero fue una sensación de incredulidad pesada, casi física, como si el cuerpo no aceptara lo que los ojos estaban viendo. En esos documentos estaba escrito, con palabras frías y sellos oficiales, que ella ya no era dueña de sí misma, que alguien había decidido que su mente no funcionaba bien, que no podía administrar su dinero, que necesitaba ser cuidada. Y lo más duro no fue leer eso, sino reconocer los nombres que aparecían allí. Eran las personas a las que había dedicado su vida. El hijo que crió sola, la nuera a la que abrió las puertas de su casa, la suegra que siempre decía quererla como una madre. Después del impacto inicial, María José empezó a unir los puntos de los últimos meses. Recordó comentarios sueltos, sugerencias disfrazadas de preocupación, preguntas repetidas sobre sus cuentas, su salud, su memoria. Nada había sido directo, nada evidente. Siempre venía envuelto en un tono dulce en frases como «es por tu bien» o «a esta edad es mejor simplificar». En ese despacho silencioso, entendió algo que le dolió más que la traición misma. Para ellos, ella ya no era una persona, era un estorbo financiero. Una casa que podía venderse, una cuenta que podía vaciarse, un obstáculo que había que quitar del medio con papeles y mentiras. Y por primera vez en mucho tiempo, María José dejó de sentirse solo cansada. Empezó a sentirse despierta. María José pasó el resto de la tarde sentada allí, leyendo cada hoja con una atención que nunca antes había tenido que usar para defenderse de su propia familia. No entendía de leyes, pero entendía de intenciones, y esas estaban claras. Había intentos de mover dinero de su cuenta principal, borradores de contratos para vender la casa, y hasta un acuerdo preliminar con un residencial de lujo para adultos mayores, con fechas tentativas y valores absurdos. No era un impulso, no era algo improvisado. Alguien había pensado en cada paso con calma, contando con que ella no se daría cuenta, con que obedecería, con que aceptaría cualquier cosa si venía envuelta en palabras suaves. Cuando cerró la carpeta, no la devolvió al cajón. La dejó sobre la mesa, como si necesitara verla allí para no dudar después de lo que ya había entendido. Esa noche fue larga y silenciosa. María José no durmió, pero tampoco se desesperó. Preparó una sopa simple, como hacía cuando trabajaba turnos dobles en el hospital, y comió sin sentir sabor. Cada ruido de la casa le parecía distinto, como si ya no fuera el mismo lugar seguro de siempre. Los perros se acomodaron cerca de ella, ajenos a todo, y por primera vez en mucho tiempo ella pensó que eran los únicos seres en esa casa que no esperaban nada a cambio. En algún punto de la madrugada,
Mientras el cansancio pesaba, algo se acomodó dentro de ella. No fue valentía repentina ni deseo de venganza. Fue claridad. Entendió que llorar o confrontar en ese momento no la protegería. Si querían tratarla como incapaz, iba a demostrar lo contrario, y lo ibas a hacer en silencio. El sábado amaneció gris, con una llovizna fina que parecía acompañar el peso que María José llevaba en el pecho. Aún así, se levantó temprano, se vistió como siempre y salió de casa con una bolsa donde guardó los documentos más importantes. No avisó a nadie, no dejó notas, no explicó nada. Fue directo al banco donde tenía su cuenta desde hacía años, el mismo en el que conocían su rostro y su historia. Allí pidió hablar con un gerente y con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Explicó que había encontrado movimientos sospechosos y documentos que nunca había firmado. Mostró las copias, pidió bloqueos inmediatos, canceló tarjetas, cambió contraseñas. Cada trámite que completaba le devolvía un poco de aire, como si recuperara partes de sí que habían intentado arrancarle en silencio. Después del banco, fue al cartorio. El lugar le resultaba familiar. Había pasado por allí muchas veces a lo largo de la vida, firmando papeles de trabajo, de herencia, de compra. Esa vez, sin embargo, estaba allí para protegerse. Solicitó copias oficiales, confirmó que la firma de la supuesta procuración no coincidía con la suya y dejó registrado formalmente que desconocía cualquier poder otorgado en su nombre. No levantó la voz, no discutió, no pidió compasión. Hizo preguntas objetivas, tomó notas, pidió orientaciones. Mientras caminaba de un lado a otro, sentía el cuerpo cansado, pero la mente estaba firme. Era como si cada paso la sacara del lugar de víctima silenciosa y la colocara poco a poco en control de su propia historia. Al volver a casa, María José no se permitió descansar. Separó los documentos originales de las copias, organizó todo en carpetas distintas y escribió a mano una lista con fechas, nombres y valores. Recordó con precisión cuando su hijo había pedido acceso a ciertas cuentas, cuando la nuera había insistido en acompañarla a consultas médicas innecesarias, cuando la suegra había empezado a hablar de lugares tranquilos para gente mayor. Nada de eso parecía grave antes, pero ahora encajaba como piezas de un rompecabezas incómodo. No había improvisación, había método, y mientras anotaba cada detalle entendió algo duro. Nadie se organiza así sin estar seguro de que la otra persona no va a reaccionar. Contaban con su silencio, con su cansancio, con su miedo a quedarse sola. Esa tarde, sentada en la mesa de la cocina, María José miró alrededor y pensó en ancianos y entusiastas. ¿Cuántas mujeres de su edad estarían pasando por algo parecido sin saberlo? Pensó en cuántas confiarían hasta el final, creyendo que el amor familiar siempre protege. Si alguien que está leyendo esto llegó hasta aquí, probablemente entiende el nudo en el estómago que deja una traición así. Y tal vez valga la pena decirlo. No es exageración, no es paranoia. Estas cosas pasan más de lo que se cuenta. María José respiró hondo. Cerró la libreta y decidió algo importante. No iba a avisar a nadie. Todavía. Iba a dejar que ellos siguieran creyendo que todo estaba bajo control, hasta que la realidad les cayera encima. El sábado por la noche, mientras la familia seguía en la playa, María José recibió mensajes breves de Rodrigo preguntando si todo estaba bien en casa. Ella respondió con la misma naturalidad de siempre, sin levantar sospechas. Dijo que los perros estaban bien, que había llovido un poco, que estaba cansada. Cada palabra era medida, no por manipulación, sino por autoprotección. Sabía que cualquier cambio de tono podría alertarlos. Mientras tanto, ya había contactado a un abogado recomendado por una conocida del banco, alguien acostumbrado a tratar casos de abuso patrimonial contra personas mayores. Le envió fotos de los documentos y recibió una respuesta clara y directa. Lo que estaban intentando hacer era grave, criminal y tenía consecuencias serias. Leer eso, escrito por alguien de fuera, le confirmó que no estaba exagerando ni interpretando mal la situación. Esa madrugada volvió a dormir poco. El cuerpo estaba agotado, pero la cabeza seguía activa, repasando escenarios, posibles reacciones, mentiras que podrían intentar usar. María José no pensaba en castigo ni en venganza.
Pensaba en proteger lo que era suyo y, sobre todo, en no volver a ser tratada como alguien descartable. Caminó por la casa en silencio, tocó las paredes, miró los muebles comprados a plazos, los detalles simples construidos con años de esfuerzo. Entendió que defender aquel espacio no era solo defender un bien material, era defender su historia. Y por primera vez desde que había quedado viuda, sintió que estaba peleando no por otros, sino por sí misma. El domingo por la mañana, las primeras señales de que algo no estaba saliendo como habían planeado empezaron a aparecer. Rodrigo llamó más temprano de lo habitual, con una voz tensa, preguntando si había algún problema con las tarjetas porque no lograban pagar una cuenta del hotel. María José respondió con calma, como si nos entendiera bien lo que él decía, sugiriendo que tal vez fuera un error del sistema. Colgó sin dar explicaciones y sintió por primera vez desde el viernes una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por saber que había cortado a tiempo el avance del plan. Tristeza porque confirmaba que el dinero era el verdadero motor de todo. No era preocupación por ella, era urgencia por lo que habían perdido acceso. A lo largo del día, los mensajes se hicieron más insistentes. Preguntas confusas, intentos de sonar casuales, comentarios sueltos sobre gastos inesperados. María José no respondió de inmediato. Dejó el teléfono a un lado y se concentró en preparar la casa, no para recibirlos con cariño, sino para sostenerse a sí misma. Ordenó los papeles sobre la mesa del comedor, separó las copias que el abogado había pedido y dejó a la vista solo lo necesario. Cada gesto era consciente, firme, sin rabia. Sabía que cuando regresaran, la conversación no sería fácil, pero también sabía algo nuevo. Ya no estaba sola ni desinformada. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Al final de la tarde del domingo, el ruido del auto entrando en la cochera rompió el silencio de la casa. María José estaba sentada en el comedor, con la espalda recta y los documentos organizados frente a ella. No ensayó discursos ni pensó en frases de impacto, simplemente esperó. Cuando Rodrigo entró, seguido de Patricia y de doña Carmen, el ambiente se volvió denso de inmediato. Bastaron segundos para que notaran que algo estaba fuera de lugar. No había saludo largo, no había clima de regreso de viaje. María José los miró con atención, como quien observa personas que ya no reconoce del todo. En ese instante, algo se quebró definitivamente dentro de ella. La ilusión de que el amor familiar era automático. Lo que quedaba ahora era realidad. Antes de que cualquiera intentara explicar los problemas con el dinero, María José habló. No levantó la voz. No acusó con gestos exagerados. Señaló la mesa y dijo que había encontrado los documentos mientras buscaba un papel viejo. El silencio que siguió fue pesado, casi incómodo de sostener. Rodrigo intentó hablar, se trabó, cambió de versión en segundos. Patricia cruzó los brazos y doña Carmen adoptó un tono defensivo, como si todo pudiera reducirse a un malentendido. Pero María José no se dejó llevar por el ruido. Nombró cada cosa con precisión. La procuración falsa, los informes médicos, el proceso de interdicción. Cada palabra caía como un peso. Ya no había ni espacio para fingir. La reacción no fue un pedido de disculpas inmediato ni una explicación coherente. Fue confusión, enojo mal disimulado y una sensación de haber sido sorprendidos en algo que creían perfectamente controlado. Rodrigo pasó del silencio a la justificación torpe, hablando de preocupación, de organización del futuro, como si esas palabras pudieran borrar firmas falsas y trámites hechos a escondidas. Patricia dejó caer el cinismo y empezó a hablar de gastos, de planes, de lo caro que estaba todo, como si eso justificara cualquier cosa. Doña Carmen, por su parte, adoptó un tono frío, casi técnico, insistiendo en que así funcionan estas cosas cuando las personas envejecen. María José escuchó todo sin interrumpir, notando cómo cada uno revelaba exactamente lo que era. No había culpa allí. Había cálculo. María José respiró hondo y explicó, con la misma calma que había usado en el banco y en el cartorio, que todo estaba bloqueado, documentado y en manos de un abogado. Que cualquier intento de seguir adelante con ese plan tendría consecuencias legales. El cambio en sus rostros fue inmediato. La seguridad se convirtió en miedo. En ese momento ella entendió algo importante. El poder siempre había estado de su lado, solo que nunca lo había ejercido. Si alguien que está leyendo esto llegó hasta aquí, tal vez ya perciba lo difícil que es enfrentar a la propia familia sin gritar ni huir. Compartir historias como esta importa, porque rompe el silencio que protege. Abusos así. María José no pidió aplausos ni compasión.
Solo dejó claro que esa casa y esa vida ya no estaban disponibles para ser usadas. El colapso emocional de Rodrigo fue rápido y desordenado. Pasó de la negación al llanto, del llanto a la acusación, como si la culpa pudiera ser repartida para aliviar el peso que caía sobre él. Dijo que estaba perdido, que no sabía cómo había llegado a ese punto, que todo había empezado sin mala intención. María José lo escuchó con una mezcla de tristeza y distancia. No era la primera vez que veía a su hijo desmoronarse ante las consecuencias de sus actos, pero sí era la primera vez que no corría a rescatarlo. Patricia, al notar que el discurso emocional no surtía efecto, se volvió más dura, más agresiva, dejando escapar amenazas veladas y frases impulsivas. Doña Carmen, en cambio, guardó silencio, calculando, entendiendo que cualquier palabra podría empeorar su situación. Cuando María José dijo que ellos tendrían que salir de la casa, no hubo gritos. Hubo incredulidad. Para ellos, aquel espacio siempre había sido una extensión automática de sus vidas, algo garantizado. Ella fue clara. Esa casa era suya, y ya no se sentía segura compartiéndola con personas que habían intentado anularla legalmente. Les dio un plazo corto para recoger sus cosas y dejó explícito que cualquier regreso sin autorización sería tratado por las vías legales. No fue una expulsión impulsiva, fue una decisión firme. Mientras los veía subir al cuarto para juntar pertenencias, María José sintió una dor profunda, pero también una paz desconocida. Por primera vez, no estaba traicionándose para mantener una familia que ya no existía como ella creía. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, María José no sintió alivio inmediato. Caminó despacio por los ambientes, recogiendo pequeños objetos que habían quedado fuera de lugar, como si necesitara comprobar que todo seguía en pie. La cocina estaba igual. El sofá seguía donde siempre estuvo. Los perros dormían tranquilos en su rincón. Pero algo había cambiado de forma definitiva. No era la ausencia del hijo ni de la nuera. Era la certeza de que nunca más podría fingir que no había visto lo que vio. Se sentó en la sala con los documentos guardados en una carpeta nueva y entendió que ese día había cerrado una etapa que llevaba años pesándole sin que lo supiera. No era una victoria, era un corte necesario para seguir viva por dentro. En los días que siguieron, María José hizo todo lo que no había tenido fuerzas de hacer antes. Ratificó denuncias, siguió las orientaciones del abogado, regularizó papeles, cambió cerraduras. Cada paso era cansado, burocrático, pero también reparador. No buscaba destruir a nadie, solo asegurarse de que nadie volviera a decidir por ella. Algunas noches lloró sozinha, não por saudade, mas por perceber quanto tempo viveu aceitando menos do que merecia. Aos poucos, começou a sentir algo diferente, respeito por si mesma. Não aquele respeito que vem do olhar dos outros, mas o que nasce quando alguém finalmente se coloca como prioridade depois de uma vida inteira fazendo o contrário. Con el paso de las semanas, María José empezó a ocupar la casa de una forma distinta, como si estuviera redescubriendo un lugar que siempre fue suyo, pero que había quedado en segundo plano por años. Mandó a pintar las paredes, reorganizó muebles, se deshizo de objetos que ya no le decían nada. No fue una reforma grande ni costosa, fue algo simbólico, hecho con calma, respetando su ritmo. En una de esas tardes tranquilas, encontró unas pinturas viejas guardadas desde la época en que trabajaba en el hospital, cuando dibujaba para relajarse después de turnos largos. Volvió a pintar sin pretensión, solo para ocupar las manos y la cabeza. Ese hábito simple se transformó en un espacio de silencio y presencia que no dependía de nadie más. Al mismo tiempo, empezó a hablar mais abertamente com outras mulheres da sua idade, algumas vizinhas, outras conhecidas. De grupos comunitários, histórias parecidas começaram a surgir, sempre ditas em voz baixa, cheias de vergonha e medo. Maria José percebeu que não era um caso isolado, mas parte de algo maior e silencioso. Sem planejar, virou uma referência para quem precisava de orientação ou simplesmente de alguém que acreditasse. Ela não dava discursos nem conselhos grandiosos. Contava o que viveu, explicava os passos que tomou, alertava sobre sinais que antes também tinha ignorado. A cada conversa, reforçava algo dentro de si. Não era tarde demais para se proteger, para se respeitar, para começar de novo. Meses después, Rodrigo volvió a buscarla. No fue una llegada dramática ni una escena preparada. Fue un mensaje corto, inseguro, preguntando si podían hablar. María José no respondió de inmediato.
Pensó mucho antes de aceptar, no por rencor, sino porque ya no quería repetir patrones. Cuando finalmente se encontraron, él estaba distinto, más delgado, más apagado, claramente afectado por las consecuencias de lo que había hecho. No hubo reproches largos ni intentos de justificar el pasado. María José escuchó, observó, y entendió que su hijo estaba pagando por sus propias decisiones. Pero también entendió algo fundamental. El arrepentimiento no borra los límites que precisan existir. La reaproximación fue lenta y controlada, como nunca antes había sido. María José dejó claro que no volvería a sostener a nadie, ni emocional ni financieramente. No hubo promesas de volver a como antes, porque ese antes ya no existía. La relación que se construyó después fue otra, basada en respeto, distancia saludable y responsabilidades claras. Ella ya no se anulaba para ser madre, ya no confundía amor con sacrificio extremo. Vivía sola, con sus perros, su rutina, sus nuevos intereses y una paz que no conocía. A los 68 años, María José no solo sobrevivió a una traición profunda, sino que recuperó algo que nunca debió perder: el derecho de decidir sobre su propia vida.